Hola mis lectores, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Asun y hoy os traigo un acertijo. ¿Qué pasa si ponemos en un bote todo junto a Elizabeth Gaskell, la Revolución Industrial y la época victoriana? Pues fácil, que sale el libro Norte y Sur. Pues Norte y Sur es una de estas novelas que había escuchado infinidad de veces, que era buenísima, que es que me la tenía que leer, todo el mundo la recomienda, sobre todo todos aquellos canales que hablan de libros clásicos, y pensé, bueno, pues ya le va tocando el momento. Pero lo que yo no sabía, y fíjate tú estas cosas que una va repasando su librería y dice, ¿qué hago yo con esto? Y no lo sabía. O sea, los cuentos góticos también de Elizabeth Gaskell. O sea, yo había leído a Elizabeth Gaskell y ni siquiera me había dado cuenta. Porque la verdad es que no me acuerdo de qué iba. Así que creo que también ha llegado el momento de volver a leérmelos. Es una recopilación también de cuentos góticos, de fantasmas, desapariciones, maldiciones. Y bueno, para también deciros que Elizabeth Gaskell era muy polifacética. Y volviendo a Norte y Sur. Cuando lees un libro, normalmente yo después, sobre todo si quiero saber de más contexto histórico, me voy a la Wikipedia y busco otras cosas. Y entonces así descubrí que Norte y Sur fue una serie de publicaciones en una revista y que esta revista se llamaba Household Words y estaba dirigida por Charles Dickens. Así que no podía haber tenido mejor mentor. O sea, si Dickens estaba detrás y apoyó a Elizabeth Gaskell para que lo publicara, es que tenía que ser bueno. Y es una novela victoriana muy diferente a su época. Como sinopsis, se trata de la vida de Margaret a partir de los 19 años, que en un primer momento la vemos situada en casa de su tía, vive con su tía y con su prima, en Londres. Y son una familia pues bastante acomodada. En un momento dado, la prima pues se va a casar. Y cuando se va a casar, pues Margaret decide volver a la casa de sus padres, que está en un pueblecito al sur de Inglaterra, que se llama Helston. Vuelve con su familia y vemos que este pueblecito es para ella un pueblecito idílico, donde tiene muy buenos recuerdos, porque ella pasó toda su infancia, y es muy bucólico, o sea, es de agricultores, de granjeros, y ella pues disfruta de todas las cosas que ocurren, del cambio del clima, de los bosques, bueno, de toda esta vida pastoril. Pues al cabo de un tiempo resulta que cada vez va viendo más preocupado a su padre es pastor de la iglesia anglicana, y sufre una crisis existencial y al final decide dejar la iglesia, porque no puede continuar. Entonces, claro, como los ingresos de la familia provenían del padre, tienen que buscar otro sitio donde ir a trabajar, y así que el padre decide ser profesor en un pueblo al norte de Inglaterra que se llama Milton. Total, que se trasladan allí y resulta que es todo lo contrario del sur, porque es un pueblo industrial y sobre todo textil. Allí está siempre lleno de humo, es gris, la gente trabajadora siempre está preocupada, siempre está corriendo de un sitio a otro. Y claro, para ellos supone, sobre todo para Margaret, supone un choque brutal. O sea, pasar primero de una vida acomodada en Londres, después a su vida bucólica en Helston, a pasar a Milton, que no le gusta nada, empiezan todas las dificultades que van a sucederse a partir de entonces. Aquí el contexto histórico es brutal, porque estamos viendo de primera mano la revolución industrial en la Inglaterra del siglo XIX, y justo más o menos en los inicios. O sea, Elizabeth Gaskell es contemporánea de la época de la Revolución Industrial. Ella, que además es una mujer que ha viajado muchísimo y ha estado viviendo en varios sitios, puede reflejar todo esto, o sea, realmente desde su propia experiencia. Nos relata muy bien la situación en Milton, sobre todo, que es donde se extiende la novela, de la confrontación entre los patronos y los obreros, pero de una forma muy inteligente y sin posicionarse. O sea, cada parte te la explica de manera que tú puedas ver en todo su contexto por qué los patronos hacen lo que hacen
y por qué los obreros hacen lo que hacen. Pero claro, como entre ellos no hay un entendimiento porque no se hablan, pues casi siempre los obreros están con huelgas. El papel de patronos lo representa el señor Thornton y el papel de obrero, o sea, el principal, sería el señor Higgins. Y a partir de aquí, pues, es todo una reflexión acerca de, bueno, del papel que representa cada uno y de cómo cada uno da sus razones para hacer lo que hace. De esta novela se podría decir que inspira mucho a la reflexión y sobre todo a ese momento histórico. Ya no solo este punto de vista, sino las personas de fuera, las personas, por ejemplo, como la familia de Margaret, que se trasladan allí y lo ven desde fuera, cómo se posicionan, cómo intentan además mediar entre unos y otros para que, bueno, todo llegue a buen puerto. Y esto hace también que los personajes evolucionen muchísimo desde el inicio al final de la obra. Y sobre todo el de Margaret. Porque empezamos con una Margaret modosa, tímida, que sigue las reglas de la sociedad, porque ella está educada allí en Londres, en la alta sociedad, y entonces tiene una posición y tiene un tipo de educación muy definida. A que, a través de todas las circunstancias que sufre en la novela, se vuelva una mujer fuerte, más dura, que no le importa hacer lo que tiene que hacer según su conciencia, o sea, sin mirar cuáles son esas reglas de la sociedad y hasta qué punto se está extralimitando. Pensemos que también, o sea, en la sociedad de la época la mujer estaba muy encorsetada, con lo cual sí que es cierto que se extiende y sobrepasa ciertos límites, pero por ejemplo es más lo que piensa que lo que dice. Muchas veces nos metemos en la cabeza de Margaret y sabemos lo que piensa y lo que siente, aunque después no lo expresa verbalmente. Pues la novela, que empieza de forma como muy tranquila, va cogiendo ritmo y llega a un clímax final. Total, que cuando tú estás ahí, que te quedan solo unas cuantas páginas, estás deseando, de estos libros que estás deseando, llegar a casa para acabarlo, porque necesitas saber ese final y además que esperas que sea un tipo de final, que luego piensas, como no sea, me he quedado aquí, muerta. Y hasta aquí nuestra reseña de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis, dadle al like, compartid, suscribíos, dadle a la campanita y lo que queráis. Decidme también por aquí si habéis leído esta novela, os parece como a mí que es fantástica. Y si no, espero que os hayan entrado ganas de leerla y que os animéis. Y sin más, me despido. Así que sed muy felices leyendo.